Buenas noches. Buenas noches, doctor Soria. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Entonces, los jóvenes de la Universidad, del Instituto de Neurocirugía, doctor Asenjo, van a estar acá. El doctor Peña ya se presenta. Doctor Peña, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Guerrero. Muy bien, buenas tardes. Un gusto saludarlos, Mi jefe. agradeciendo al jefe de servicio y obviamente la autoría de esos videos y toda esta revisión anatómica que vamos a hacer. A ver, vamos a vernos. De tal manera que yo sí les tengo que agradecer por el gran esfuerzo que hace cada uno de los servicios y, y el tiempo que dedican para preparar cada uno de los temas. Esto lo interesante es que integramos desde el R inferior hasta el R superior como una experiencia única en la vida de formación de los residentes. Entonces yo les agradezco mucho a los médicos adscritos ese gran apoyo, ¿ah? ¿Sí? Entonces, pues yo creo que vamos a ir iniciando con la presentación. Sí, doctor Galvez, por ahí no ha llegado. Listo, muy bien. Si quieren, vamos iniciando la presentación. Doctor Fernández, doctor Insunza y doctor Peña, un gusto tenerlos. Vamos a estar con una sola computadora, ¿no? Sí, una sola computadora. Perfecto. Entonces, si quieren, vamos subiendo la presentación. Faltan algunos minutos. Normalmente empezamos a las 6:05, dándole oportunidad a todos los residentes a que en un momento dado se vayan integrando a este importante webinar. Excelente, ya está abierto, ya está listo. Entonces, demos unos minutos para que se vayan integrando. Yo estoy avisando a las diferentes instituciones para que se integren con nosotros. Doctor, solo para confirmar, si nos puede confirmar que se ve la pantalla y se escucha correctamente. Está perfecto, se ve claramente, tengo muy buen audio, creo que estamos en el canal adecuado. Sí, estoy yo ahorita recordándole a todos los residentes que se integren, por favor. Entonces estamos bien. Maestro, ¿cómo está? Doctor Berrio, buenas tardes. Maestro, ¿cómo está? Excelente. Entonces, pues ya tenemos al servicio listo para la ponencia, ¿no? Entonces, esperemos unos minutos. Mientras tanto, estoy acá recordándoles en el grupo a todos los residentes.
Muy bien, ahí poco a poco se han estado integrando varios de los residentes. Vamos a darles más tiempo con el fin de que tengamos una buena audiencia. Por favor, un poquito de paciencia. Dos minutos y iniciamos.
Muy bien, pues bueno, buenas tardes. Es para mí un honor reiniciar estos webinars como presidente del capítulo de Residentes Latinoamericano y donde el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante dentro de la anatomía neurovascular, muy variable y muy intrincada, como es el ángulo pontocerebeloso. En este caso, el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo nos hará el favor de desarrollar diferentes temas. Valga la pena mencionar que el doctor Jorge Mura es parte de los médicos adscritos a este hospital, reconocido neurocirujano. Sería un gusto por ahí tenerlo con nosotros, sobre todo en una opinión. Para este webinar nos va a hacer el favor de coordinar un residente, porque este es un tiempo para residentes. Es lo que queremos en la FLAN, que desde los residentes inferiores hasta los superiores tengan oportunidad de expresarse a nivel de toda Latinoamérica. Y es así como el doctor David Berrio, residente de quinto año del Centro Médico ISEMIN, nos va a hacer el favor de coordinar esta sesión. Doctor Berrio, adelante. Por favor, le da la bienvenida a los residentes. Muchas gracias. Claro que sí, buenas tardes. De antemano, muchas gracias a todos por estar el día de frente con nosotros. Para nosotros es un gusto retomar nuevamente las sesiones de la Academia de la FLAN el día de hoy, 11 de febrero. Tendremos como tal la presentación a cargo de, como bien dijo el doctor Guerrero, los médicos residentes del Instituto de Neurocirugía Asenjo en la ciudad de Santiago de Chile. El tema que se revisará el día de hoy básicamente va a ser anatomía del ángulo pontocerebeloso, eh, cuestiones anatómicas, microquirúrgicas, posteriormente un poco de patología y finalmente casos clínicos en discusión. Debido a que, como bien sabemos, pues es un tema fundamental en la formación neuroquirúrgica, ya que el ángulo pontocerebeloso pues representa uno de los territorios más desafiantes, elegantes y estratégicos de la base de cráneo. Entonces, con nosotros contaremos con 4 residentes el día de hoy. El doctor Joaquín Galvez, quien es un residente de primer año, y se encargará como tal de la parte de anatomía. Posteriormente, el doctor Alejandro Fernández, el residente de segundo año, y estará abordando la parte de la patología del ángulo pontocerebeloso. Continuaremos con el doctor Nicolás Insunza, quien es residente de cuarto año de neurocirugía del Instituto Sergio Asenjo, y continuar con la parte como tal de la abordaje retrosigmoideo. Y finalmente, la parte del caso clínico a cargo del doctor Pablo Peña, quien él es fellowship en neurocirugía vascular y base de cráneo del mismo instituto. Y ya al finalizar, pues, contaremos afortunadamente con la opinión del experto, quien será el doctor José Luis Navarro Olvera. Él es neurocirujano Hospital General de México, especialista en neurocirugía funcional, estereotaxia y radiocirugía. Y pues, para renombrar que es investigador nacional de primer nivel, perteneciente pues al CONACYT, Institución de Investigación de acá de México. Entonces, sin más que agregar, podemos iniciar con la presentación. Muchas gracias. Ya, vamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Joaquín Galvez, soy residente de primer año de neurocirugía del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, parte de la Universidad de Chile. Así que sin más preámbulo les voy a presentar sobre algunos detalles de anatomía del ángulo pontocerebeloso. Entonces, como introducción, este es un espacio entre el cerebelo, el tronco y la porción petrosa del temporal, que tiene una alta densidad anatómica. Nos importa porque es origen frecuente de diversas patologías y se utiliza como corredor para distintos abordajes, uno de ellos que se va a detallar más adelante por el doctor Insunza. Entonces, este es un ángulo diedro, como esta foto de aquí, con un punto más estrecho en la fisura petroclival. Estos son la gran cantidad de accesos que se relacionan con esta zona anatómica. Aquí el triángulo de lo que vamos a detallar más adelante. Entonces, en sus límites, la pared posterior, la escama del occipital, se puede ver
por su cara externa diversas consideraciones anatómicas: línea nucal superior, línea nucal inferior, protuberancia occipital externa, la inserción de diversos músculos, el surco digástrico, la mastoides, y diversas suturas que se unen para formar un punto importante que es el asterion, la unión de la sutura parietomastoidea, occipitomastoidea y lamboidea. Su piso va a ser la cara interna del hueso occipital, que va a formar el foramen magno y se va a comunicar hacia inferior con el canal medular. Su techo es la cara caudal del tentorio, que se va a comunicar a medial con el foramen tentorial y va a comunicar a la vez el componente infratentorial del supratentorial. Su pared medial sería la superficie anterolateral del tronco y la superficie petrosa del cerebelo. Su pared lateral, la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital, lo cual va a estar revestido por dura madre. Este revestimiento va a contener diversos orificios por donde van a pasar diversas estructuras neurovasculares que vamos a ver más adelante y van a ser importantes para diversos accesos. Este espacio se compone de diversas cisternas y membranas. Las cisternas son contenido de líquido cefalorraquídeo separado por membranas, que son importantes mencionarlas porque en la cirugía se pueden utilizar por el cirujano para relajar ciertos espacios y favorecer el drenaje del líquido cefalorraquídeo para favorecer la visión y el acceso. La membrana más conocida es la membrana de Liljequist, que separa las cisternas quiasmáticas de la interpeduncular, pero también tenemos otras cisternas, como la pontomesencefálica lateral, la pontina anterior, la medular pontina medial, la medular pontina lateral, que se ven en esta imagen de aquí. Separan así la cisterna interpeduncular, ambiens, prepontina, pontocerebelosa, premedular y cerebelomedular. La cisterna pontocerebelosa es la cisterna más relevante para esta clase de anatomía y el acceso que vamos a revisar, su contenido: el quinto, el sexto, el complejo séptimo y octavo nervio, el flóculo, la AICA, la arteria cerebelosa superior y el complejo venoso petroso superior. Esta sería, de este color, la cisterna pontocerebelosa, que se puede ver sus relaciones hacia superior, inferior y medial, con las otras cisternas ya expuestas. Los grupos neurovasculares de Roton, muy conocidos, están descritos tres grupos: el grupo superior, medio e inferior, que van a tener ciertas relaciones anatómicas y van a llevar ciertas estructuras específicas. El grupo superior va a relacionarse con el borde tentorial, el pedúnculo cerebeloso superior y la cara anterolateral del mesencéfalo, y va a llevar el tercero, cuarto, quinto nervio, la arteria cerebelosa superior. Luego, el grupo medio, el pedúnculo cerebeloso medio, la cara lateral del puente y el meato acústico interno, es lo que está de verde. Se van a relacionar con el sexto, el séptimo, el octavo, la AICA, en relación con el puente y el pedúnculo cerebeloso medio. El grupo inferior, en relación con el pedúnculo cerebeloso inferior, la oliva vulvar y la emergencia caudal del 12 va a llevar los pares bajos y la pica. Los pares craneales, esta es una visión anterior y una posterior, podemos ver de cefálico a caudal, al igual que en una visión posterior de cefálico a caudal, y en una visión superolateral a nivel de mesencéfalo, el tercero, cuarto, el trigémino con sus tres ramos, y más abajo el complejo séptimo, octavo. El conducto auditivo interno, muy importante del grupo medio de Roton, va a tener los contenidos del nervio facial, nervio coclear, nervio vestibular superior e inferior y nervio intermedio, que en su introducción en el conducto auditivo interno se va a dividir por la barra de Bill y la cresta falciforme en 4 cuadrantes. El cuadrante antero superior va a contener el nervio facial, el nervio intermedio; antero inferior el coclear; posterior inferior el nervio vestibular inferior y posterior superior el nervio vestibular superior. La línea de Tübingen
es un hito anatómico muy relevante para cirugía en la que principalmente se pierda la visión del conducto auditivo interno debido, por ejemplo, a tumores que sean muy grandes y nosotros necesitemos ubicarlo para preservar dichas estructuras. Esta referencia dural se obtiene siguiendo estas líneas de repliegues durales. En el punto donde se insertan se traza una línea imaginaria y su fresado se describió por Campero, localiza el conducto auditivo interno en el 99% de los casos, como demuestra esta foto, esta disección. Luego unas pequeñas palabras del acceso desde fosa media, una visión distinta en el cual se puede acceder por debajo del temporal y se puede visualizar directamente los canales semicirculares, la cóclea, el trigémino, el complejo séptimo octavo con la AICA, los pares bajos y la pica. Los triángulos anatómicos, hay 4 clásicamente descritos: superior, central inferior e inferior. Tienen ciertos límites y nos permiten acceder a distintas estructuras. Sus límites del superior son el tentorio, el quinto, la cara lateral del puente, el central superior, el quinto, el complejo séptimo octavo y el pedúnculo cerebeloso medio, luego el central inferior, complejo séptimo octavo, luego la cara posterior inferior del hueso petroso y el flóculo, y el, el triángulo central inferior, el séptimo octavo, el noveno, el flóculo y la cara posterior inferior del hueso petroso, y el inferior, el décimo, el onceavo y el tubérculo yugular. Siguiendo con el sistema arterial, tenemos aquí las diversas arterias ya presentadas. Primero, la arteria cerebelosa superior con sus 4 porciones en relación con el mesencéfalo, la AICA con sus 4 porciones y la pica con sus 5 porciones. Todo esto en emergencia en relación con la basilar que se forma por ambas arterias vertebrales. Y para finalizar, el drenaje venoso, lo que se describe clásicamente es que tiene una alta variabilidad anatómica, no es tan reproducible como los otros componentes anatómicos, pero sí se han descrito diversas concordancias, por ejemplo, que se distribuyen en grupos superficiales, profundos, de tronco encefálico y de puente, y que a la vez convergerían en vías de drenaje final, que serían los senos petroso inferior, petroso superior y también la vena de Galeno. Eso. Muchas gracias. Bueno, digamos acá. Continuar, doctor Fernández, a la parte de la patología. Sí. Bueno, muy buenas noches con todos. Sí, mi nombre es Alejandro Fernández. Yo soy también residente de neurocirugía del instituto. Yo soy de segundo año. Entonces vamos a hablar ahora sobre la patología del ángulo pontocereloso. Entonces, algunos temas que vamos a tratar en esta ocasión. Para modo de introducción, sí, la patología del ángulo pontocereloso en general ocurren por masas ocupativas de espacio. Estos pueden ser tumores, conflictos neurovasculares, infecciones y entre otros. ¿Sí? Pero de los tumores cerebrales, estos ocurren en el 5 al 10% de todos los tumores del sistema nervioso central. La mayoría de estos tumores, por suerte, van a ser benignos y la clínica va a depender de la compresión de las estructuras. Los más afectados son los pares craneales, ¿sí? Especialmente el octavo, el séptimo y el quinto. El pronóstico generalmente de tratamiento de cada una de estas patologías es excelente, pero igual puede dejar ciertas secuelas. La clínica, como les decía, viene de una compresión de los nervios, ¿sí? Generalmente el más frecuente es la hipoacusia, ¿sí? También puede ocurrir hipoestesia facial, desequilibrio y parálisis de otros pares bajos, y cuando las masas son de gran tamaño, pueden comprimir el cuarto ventrículo y llevar a una hidrocefalia. También con respecto a los conflictos neurovasculares, entre los más frecuentes que vamos a hablar, sí, va a ser la neuralgia trigémina, glosofaringio y el hemispasmo facial. El tratamiento como objetivo general del tratamiento de cada una de estas patologías es poder reducir el tamaño tumoral y de esta forma mejorar la sintomatología. Como vimos que la audición es el más afectado, entonces la idea de un buen tratamiento es preservar esta audición, ¿sí? Y evitar otras secuelas y también complicaciones que pueden ocurrir en la cirugía.
Primero vamos a hablar sobre el schwannoma, que en realidad es el tumor por lejos más frecuente que ocurre en el ángulo pontocereloso, ocurre entre más del 80% de los casos y se origina a partir de las células de la vaina neural en una zona que es de transición, que es específica para cada nervio craneal. Sí, el más frecuente afectado es el octavo par, pero también puede ocurrir en el quinto y el séptimo par y mucho más infrecuente en pares bajos. Cuando las formas unilaterales son esporádicas, entonces hay que mencionar también que hay las formas bilaterales y esto generalmente es por una neurofibromatosis tipo 2. El tiempo de aparición es entre la cuarta y sexta década de la vida, ¿sí? Y como vemos en la tabla, el 90% de las veces de la aparición de un schwannoma empieza con una pérdida auditiva. Para el diagnóstico en neuroimágenes, el TAC nos puede ayudar, sí, un poco acerca de unas áreas que pueden ser hipodensas, sí, y especialmente como los schwannomas crecen a partir desde la zona del canal auditivo interno, se puede ver ya una apariencia asimétrica. Pero lo que vamos a ver bien va a ser en la resonancia magnética, donde el T1 con gadolinio nos puede mostrar una hiperintensidad que capta contraste, sí, dándonos el diagnóstico también. Con respecto a la imagen, hay ciertas escalas que nos pueden ayudar también para poder determinar un manejo posterior. Sí, en este caso mostramos la escala del COS, sí, y la escala del Hanover, sí que son algo homólogas entre sí, sí, donde vemos que el COS 1 hasta el COS 4 va el crecimiento desde el canal auditivo interno, sí, y va después ocupando el ángulo pontocereloso, después en contacto con el cerebelo y el tronco, y después que comprime las estructuras. Y según estos rangos, también va a ser candidato para cierto tipo de tratamiento. El tratamiento, vamos a tener estas tres ramas, sí que va a ser un conservador, que la idea es el wait and scan, que es observar una resonancia magnética a los 6 meses y luego de forma anual. Sí, una especial mención para los pacientes de neurofibromatosis tipo 2, que el bevacizumab, que ahora cada vez más en auge, sí, reduce el 20% del tamaño de los tumores y el 36% mejora la audición. La radiocirugía, el Gamma Knife, detiene el crecimiento tumoral, ¿sí? Y tiene un buen outcome auditivo, ¿sí? Pero a largo plazo suele ser similar a una terapia conservadora prácticamente. Y la resección quirúrgica, sí, el pronóstico auditivo es muy bueno, sí, el 75% de los pacientes de la resección tienen una buena audición. Se recomienda, sí, que sea con monitoreo intraoperatorio. Hoy en día puede ser microquirúrgica o endoscópica, ¿sí? Y tiene una muy baja tasa de mortalidad y de otras complicaciones. El meningioma es el tumor benigno extraxial más frecuente de todo el sistema nervioso central, pero en el ángulo pontocereloso ocurre solamente entre el 10 y el 15%. El sitio más común de su aparición en este ángulo es la porción posterior del petrosal temporal, y estas células se originan de células del aracnoides. Actualmente hay varios grados de la OMS de meningioma. Sí, los tipo 1 son los más frecuentes también en el ángulo pontocereloso. Las neuroimágenes, el TAC no nos ayuda tanto, sí, pero en simple me refiero, pero en contraste sí hay también una captación intensa, sí. Entonces, es muy común hablar de la hiperostosis en los pacientes con meningioma, pero sin embargo esto representa menos del 5% de las casos. La resonancia magnética con contraste también nos va a ayudar para esto, ¿sí? Intenso y homogéneo y heterogéneo en caso a veces de variantes quísticas. El tratamiento, igual, las tres ramas. En caso del wait and scan, se le recomienda una resonancia de forma anual, ya que el 60% de estos pacientes a los 5 años el tumor deja de crecer, ¿sí? Y pocos son los que tienen un crecimiento rápido. Hay predictores del crecimiento que están estudiados. Ahí hay un link que puede ayudar para esto, ¿sí? Para poder ingresar datos y que dé un valor estimado de cuándo va a ser el crecimiento, cuánto va a ser. Radiocirugía y radioterapia funcionan mucho mejor con grados bajos de la OMS y cuando son menores de 3 centímetros. Excelente terapia coadyuvante, por ejemplo, en los casos de resección quirúrgica, donde el objetivo es que tenga una máxima resección, una baja mortalidad y sin un déficit neurológico. Si es que esto no se logra conseguir, ¿sí? Y hay una resección subtotal por algún déficit que pueda existir, ¿sí? Entonces ahí se recomienda la terapia coadyuvante. Los quistes epidermoides, a pesar de que son llamados tumores, en realidad son malformaciones diarráficas, ¿sí? Que son quistes de inclusión del ectodermo por una falla del cierre del tubo neural y son muy raros con respecto a la epidemiología, 1 a 2% de todos los tumores del sistema nervioso central aparecen en su mayoría sí en el ángulo pontocereloso, ¿ya? Y tienen muy lento crecimiento. La clínica igual va a ser compresiva, pero aquí hay una especial mención a la ruptura del quiste, porque tiene por dentro, como son células del ectodermo, son epitelio queratinizado. Y esa queratina también produce una meningitis química, que va a ser aséptica, pero puede tener fiebre, pilocitosis, sí, pero los cultivos negativos.
En imágenes lo importante es que como le va a ser más verídico para poder verlo, va a ser que va a restringir mucho en la difusión, ¿sí? Por las células queratinizadas. Y el tratamiento es básicamente la resección total. Tiene una resina muy lenta, entonces si es que hay algún remanente, probablemente no llegue a crecer para dar clínica, pero los remanentes igual pueden hacer transformación maligna en casos reportados solamente, ¿sí? Y también puede ocurrir una meningitis química en un 18% de los casos. Ahora, con respecto a los conflictos neurovasculares, solamente ocurren en el 10% de toda la patología del ángulo de ponto cerebeloso, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la neuralgia del trigémino y la del glosofaringio, ambos por dolor paroxístico muy intenso, ¿sí? El caso del nervio trigémino, ¿sí? El ramas B2, B3, mientras que el glosofaringio se compromete la lengua, las amígdalas, a veces puede haber una respuesta vasovagal, así, a los síncope o lipotimia. Sí, y hay algunas arterias que pueden estar en relación, generalmente la cerebelosa superior, pero también puede haber conflicto con venas, ¿sí? El diagnóstico es precisamente con la resonancia magnética, protocolo Fiesta, que es un T2 muy pesado, que podría verse ahí el loop vascular que da el diagnóstico, más la historia compatible. Y el tratamiento en el caso de la neuralgia del trigémino, por ejemplo, va a ser la carbamazepina, que es el gold estándar de tratamiento farmacológico. Hay otros tratamientos, sí, que son procedimientos paliativos neurolíticos, pero finalmente la microdescompresión vascular va a tener 80% libre de dolor a los 10 y 20 años, entonces es en realidad uno de los mejores tratamientos en esta patología. El hemispasmo facial, contracciones involuntarias y paroxísticas de los músculos, sí, que también son por loops de arteriales aberrantes o ectásicos, sí. El diagnóstico también va a ser por esta resonancia magnética muy pesada. El tratamiento conservador principalmente va a ser con toxina botulínica, pero como son varias inyecciones, sigue siendo superior la microdescompresión vascular, sí. Tiene un 90% de remisión total, sí, pero muy pocos casos son derivados para esto. Y existen otras entidades, sí, que son menos porcentajes, por ejemplo, los quistes aracnoidales muy rara vez dan síntomas, pero estos pueden ser de gran tamaño. Sí, neurocisticercosis, que por cuadros inflamatorios produce aracnoiditis y también puede dar hidrocefalia. Sí, y el tratamiento generalmente sí o sí va a ser farmacológico y también quirúrgico. Y en caso de cuadros vasculares, aneurismas que sean muy grandes o dolicoectasias que sean también muy grandes que pueden dar clínica compresiva, pero en esos casos hay que valorar la clínica del tratamiento caso a caso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Insunza, soy residente de tercer año, pasando a cuarto del Instituto de Neurocirugía, ASENJO, y voy a hablar de accesos quirúrgicos a los tumores del ángulo pontocerebroso. A grosso modo, tenemos tres grandes accesos para acceder a estos tumores. Uno es el retrosigmoideo, otro es el presigmoideo y otro es por fosa media. Y la decisión de cuál de todos estos accesos va a depender de varios factores. Uno es la localización del tumor, qué tamaño tiene este, si el paciente tiene o no la audición preservada, cuáles son las preferencias del paciente en base a los riesgos beneficios que uno como cirujano le va a ofrecer al paciente y bueno, y cuál es la experiencia del equipo quirúrgico que está atendiendo a este paciente. Con respecto al acceso retrosigmoideo, bueno, la verdad es que un abordaje clásico del ángulo pontocerebeloso. La verdad es que ha sido demostrado en grandes series, desde la serie del Dr. Sami el 2006, de más de 208 anomas, en el cual demostró una excelente, digamos, posibilidad de resección, conservando de forma adecuada la audición y la función del nervio facial, hasta series modernas que han seguido confirmando esta utilidad. Permite el exéresis de la mayoría de los tumores de esta localización, con posibilidad de conservar la audición, que es una de sus principales ventajas versus otros. ¿En quién estaría indicado? Bueno, en tumores cuyos límites sean la cisterna pontocerebelosa. Con esto quiero decir que no se... Voy a colocar el puntero láser acá. Que no tenga un componente que se vaya demasiado hacia el conducto auditivo o demasiado hacia la zona del clivus, ¿ya? Si está exclusivamente la cisterna, este acceso sería el más adecuado y con audición conservada, porque como ya les mencioné, hay evidencia que demuestra que hay potencialidad de poder conservarla con este acceso. ¿En dónde no estaría recomendado? Bueno, en aquellos que tienen este componente intracanalicular importante y con el componente clival que ya mencioné. Ahora, con respecto a la técnica quirúrgica, acá hay gente de varios lugares de Latinoamérica donde probablemente en centro hay pequeñas sutilezas en la técnica y vamos a ir revisando.
Con respecto al posicionamiento, hay centros donde a los pacientes se opera semisentado, otro de cúbito lateral o far lateral. Y revisando evidencia, hay un paper de un grupo alemán del 2023 que mostró que la verdad, una serie grande de pacientes, no había grandes diferencias en lo que respecta a resección tumoral, tampoco a mortalidad y tampoco a una de las complicaciones más importantes que es de fístula de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, donde sí hubo diferencias que fueron estadísticamente significativas fue la mayor probabilidad de preservar el nervio facial con Haas-Brackmann bueno, menores a 2, en el grupo que se operó semisentado, ¿ya? Sin embargo, como ustedes se imaginarán, también este grupo también tuvo mayor ocurrencia de embolía aérea. Sin embargo, los autores aclaran que ninguna de esas embolías tuvo repercusiones ni en mortalidad ni en funcionalidad de estos pacientes. Como conclusión de acá es que ambos accesos son buenos, depende de la experiencia del equipo quirúrgico y de anestesia, y que habría una tendencia por este grupo semisentado con estas ventajas, digamos. En nuestro centro en particular, nosotros en general lo hacemos de cúbito lateral o parbench, y aquí muestro que la gran mayoría de nuestros pacientes lo hacemos con catéter espinal, ya que la extracción de líquido cefalorraquídeo pudiera favorecer una craniotomía adecuada. Con respecto a los tipos de incisión, también hay distinta literatura al respecto. Hay incisiones lineales, hay incisiones en S itálica, incisiones arciformes de base anterior, y también probablemente algunos la han visto en el Neurosurgical Atlas con el doctor Aaron Cohen, que la hace como arciforme de base inferior. Y bueno, lo importante es que el acceso, esta incisión tiene que permitirnos dos cosas. Primero, una ventana, digamos, acceder a un plano óseo adecuado que nos permita una cronotomía cómoda y útil para la patología que vamos a tratar, y que en el acceso no dañe estructuras neurovasculares importantes, como por ejemplo la arteria occipital. Como ustedes ven acá, el segmento involucrado sería este segmento que está aquí, se conoce como segmento suboccipital, y que no teniendo la precaución uno podría sacrificarla durante el acceso. ¿Y qué consecuencias podría tener eso? La verdad es que para algunos cirujanos no muchas, y en la literatura tampoco hay tanta información al respecto, pero sí se afectaría, por ejemplo, la irrigación del colgajo, lo que probablemente generaría más riesgo, una cicatrización más lenta, más riesgo de disencia y por ende de infección. Y lo otro es que también preservar esta arteria es bueno para futuras, digamos, eventuales cirugías, como por ejemplo bypass. Entonces, de preferencia, conservarla. Y lo otro que también, en esto sí hay literatura, es con respecto a conservar el nervio occipital menor y el nervio auricular mayor. Eh, Al nervio occipital mayor no lo menciono porque habitualmente este se ve más afectado en accesos más mediales, no más laterales. ¿Y cuál sería la importancia? Que se ha visto que cuando estos nervios son afectados, habitualmente estos pacientes tienen cefalea occipital crónica, sufren de parestesia y son cosas que son molestas para los pacientes, por lo tanto también sería bueno poder preservarlo. En base a eso, bueno, ¿cuál sería la mejor incisión? La verdad es que mm, hay un estudio que traigo a colación acá, que es un estudio chino, que me pareció bastante interesante, que es del 2022, que ellos proponen más bien una incisión que es como un poco mixta. Si ustedes se fijan, tiene parte del abordaje arciforme con base anterior y también tiene parte de lo que sería el arciforme con base inferior. Hacen como una mezcla de los dos. La parte superior permitiría una buena ventana ósea y esta parte inferior abierta permitiría preservar las estructuras neurovasculares que ya les mencioné, ¿no? Entonces les traigo este paper para que después lo puedan revisar, porque me parece interesante. ¿Qué tipos de disección por planos? Bueno, la verdad es que en el plano muscular hay dos grandes formas en general de poder trabajar este plano. Una es a través de una sección de las fibras musculares, tanto el músculo occipital como el esternocleidomastoideo, hacer una disección subperióstica, rechazando todo este colgajo muscular hacia anterior. Pero también hay otras descritas, como por ejemplo desinsertar los músculos desde la línea occipital superior, en la línea superior, perdón, y eso sería como preservaría mejor la anatomía de los músculos, generaría menos atrofia y también esa otra alternativa. Con respecto a la disección muscular, también les traigo este paper del grupo del Barrows que se publicó el 2020, que en el fondo ellos plantean que mediante una disección transmuscular, tanto del esternocleidomastoideo como del músculo escaleno de la cabeza, bajo ese músculo habría una fascia que en la mayoría de las pacientes estaría la arteria occipital. Por lo tanto, a través de esta disección uno podría conservarla. Con respecto a la cranotomía, la pregunta clásica que tal vez muchos residentes que han estado acá, que han estado en un retrosigmoideo, su staff les preguntará, bueno, ¿dónde hacemos el Burhol, cierto? Para responder a esa pregunta, lo más importante es poder localizar debajo del cráneo dónde va a estar el seno sigmoideo y dónde va a estar el seno transverso, que son las principales estructuras que no queremos dañar cuando hacemos el primer trépano, ¿cierto? Y cuando se esta confluencia de ambos senos, vamos a tener distintos ángulos, y el lugar al hacer el Burhol es en el ángulo posterior inferior de esta confluencia. Esa es la respuesta
más correcta para el staff. Ahora, la pregunta que uno después se hace es, bueno, ¿cuál es mi referencia cranométrica para yo llegar a este ángulo? Y lo clásico descrito que uno puede encontrar en mucha literatura es el asterio. Sin embargo, ya desde el paper del 2008 del doctor Shane Taps, que mostró que la verdad el asterio era un punto muy poco confiable y que uno tenía altas chances de no llegar a este punto y de dañar los senos si uno ocupaba el asterio como referencia. Y al respecto traigo también este paper del 2022, también de un grupo chino, que mostró que si uno proyecta una línea en el eje X, vale decir, en el eje horizontal, desde el borde superior del cigoma hacia el ilion, y además proyecta aún en el eje vertical, en el eje Y, desde la ranura digástrica, a este punto que es conocido como punto O, tuvo una alta precisión para llegar a este ángulo posterior inferior de la confluencia de los senos, ¿ya? Y que mostró que no había gran diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Por lo tanto, esta sería la respuesta más correcta desde el punto de vista granométrico para llegar a este Burhole. Ahora, también, como digo, hay distintos centros, también hay distintos cirujanos con distintas prácticas, ¿ya? Algunos son más de la idea de hacer una craniectomía, vale decir, de fresar el cráneo para poder acceder a esta ventana de trabajo, y otros son de hacer una cranotomía, ¿ya? La verdad es que también hay literatura al respecto, y esto es un estudio observacional, adivinen, chino también, que mostró que la cranotomía tenía menos riesgo de fístula, ¿ya? Que al mismo tiempo disminuía los días de estadía y que al mismo tiempo también disminuía los costos. Entonces, en síntesis, si bien con la craniotomía hay más riesgos eventualmente de poder dañar algún seno, si se puede hacer, mejor intentar hacerlo, ¿ya? Si el paciente es muy anciano, por lo tanto la dura probablemente va a estar un poco más pegada, tuvimos problemas con el drenaje espinal y uno tiene más inseguridad, tal vez la craniectomía, vale decir, fresar el hueso, también es una alternativa. ¿De qué tamaño hacer la plaqueta ósea? Bueno, eso va a depender básicamente de la patología que nosotros vamos a trabajar. Como bien se muestra en este esquema, probablemente para una descompresión neurovascular del trigémino una ventana pequeña es más que suficiente, tal vez una un poco más grande para el hemispasmo facial, y ya para tumores uno prefería uno mayor, incluido el fresaje mastoideo, que como ustedes saben podría mejorar nuestra ventana de trabajo, siempre teniendo la precaución de sellar esta celdilla mastoidea abierta para evitar fístulas. Con respecto a la apertura dural, nada más mencionar que la idea es que sea paralela a los senos, de modo de después, cuando se rechace esta dura, sacar al seno de la ecuación y poder trabajar tranquilo. Cuando uno ya se enfrenta a la ventana de trabajo ya cisternal, importante siempre intentar fenestrar la cisterna magna y la cisterna cerebelo-vulvar para poder pasar de esto a esto, ¿ya? Que es la visión que en el fondo nos ofrece el retrosigmoide. Las complicaciones, bueno, las clásicas de los accesos en general, que puede haber fístulas, complicaciones venosas del seno sigmoide o transverso. Complicaciones neurológicas, entre las más importantes, poder no preservar el facial y no preservar la audición. Bueno, y el dolor occipital crónico, que eventualmente por daño de los nervios que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles serían las ventajas, en fin, del retrosigmoideo? Una visualización adecuada de la cisterna, poder potencialmente preservar la audición y bueno, y que en realidad es un acceso moderno con una ventana de trabajo pequeña que nos permite una adecuada recepción. ¿Cuáles serían las desventajas? Que es difícil poder ver tumores o tratar tumores que tienen un componente intracanicular muy lateral, lo mismo que del clivus, que en algunas ocasiones para tumores muy grandes la retracción cerebelosa puede ser muy importante y eso puede generar problemas. Y con respecto a los otros accesos que vamos a ver, tiene un riesgo moderado de fístula. Dos palabras con respecto a los otros dos accesos, con respecto al presigmoideo. Bueno, la verdad es que, como se ve bien acá en la imagen, es un acceso que a través de la mastoide uno puede ingresar de forma mucho más directa a la cisterna pontocerebelosa sin tener que retraer el cerebelo. Pero, como es evidente, el paciente perdería la audición porque afectaría estructuras del oído interno. Por lo tanto, está indicado en pacientes que ya no tienen audición, ¿ya? Y contraindicaciones, bueno, está descrito otitis media crónica por razones lógicas que aumenta el riesgo de infección. Otra de las ventajas importantes de este acceso es que nos permite de forma precoz ver el nervio facial, por lo tanto hay más chances de poder preservar este. Y esta es la visión quirúrgica que nos ofrecería. Importante mencionar que en este acceso es importante el autoinjerto de grasa, porque en el fondo como uno extrae estructuras del oído interno, ese espacio muerto hay que reemplazarlo con algo. ¿Cuáles serían las ventajas? Nos permite una exposición completa del conducto de oído interno que nos permitiría manejar estos tumores con un componente intracanalicular mayor, a diferencia del retrosigmoideo,
que nos permite identificar de forma precoz el facial y por ende preservarlo, no requiere retracción cerebelosa y sería una excelente vía para los tumores, como digo, en pacientes con audición que ya no está preservada. ¿Cuál sería la desventaja? Sí, puede ser un corredor quirúrgico un poco estrecho y no tiene digamos, un acceso a la cisterna tan amplio como el retrosigmoide. Y el acceso por fosa media, bueno, esto la verdad es un tipo de acceso por fosa media que es uno de los descritos, que se hace por el paciente en decúbito lateral, ya se hace una craniotomía suboccipital y se tiene acceso a esto por un corredor extradural a estas estructuras anatómicas que mencionó el doctor Galvez, que sería la eminencia arcuata, y al nervio petroso superficial mayor, que en la mitad de este ángulo uno podría proyectar el conducto auditivo interno, fresarlo y con eso poder tener acceso a esta estructura y por ende poder extraer tumores que tienen un componente principalmente intracardicular y nos permitiría preservar la audición, que esa es como una de las bondades de este acceso. También con desventaja, algunos podrían plantear que también es un corredor quirúrgico un poco estrecho y que no tiene tan buena llegada a la cisterna pontocerebrosa, por lo tanto sería como eh, pensada principalmente para tumores con componente principalmente intracanalicular. Dos palabras con respecto al monitoreo intraoperatorio, la verdad es que allá la evidencia es sólida con respecto a su utilidad para la preservación de los pares craneanos durante estos accesos, así que la verdad es que es un estándar en la cirugía y nosotros en todas las cirugías lo utilizamos. En resumen, son dos las preguntas que nos tenemos que hacer cuando nos planteamos el abordaje de un tumor del ángulo. Si el paciente tiene la audición conservada y el tumor solo se encuentra en la cisterna pontocerebrosa, la verdad es que el retrosigmoideo podría ser el mejor acceso. Si el paciente no tiene la audición conservada, tal vez un presigmoideo tal vez sea una alternativa. Si el paciente no tiene la audición conservada y tiene un componente cisternal importante intracanalicular, también tal vez uno podría plantear ambos accesos, pre y retrosigmoideo. Y si el paciente tiene un solo componente intracanalicular y tiene la audición conservada, el fosa media podría ser una alternativa. Entonces, mensajes para la casa: no existe acceso perfecto, la elección debe ser individualizada paciente a paciente y el neurocirujano debe estar familiarizado con los distintos accesos para poder ofrecer la cirugía más idónea al paciente. Hola, buenas noches, yo soy el Pablo Peña, neurocirujano del equipo de trabajo del profesor doctor Jorge Mura, actualmente cursando el fellowship de neurocirugía vascular base de cráneo, acá en el Instituto de Neurocirugía. Vamos a revisar una serie de casos clínicos bien rapidito. El primero es un caso de hoy, así que desafortunadamente no alcancé a editar de buena forma un video, pero lo presento igual para registro fotográfico. Es un paciente de 49 años con historia de 4 años de neuralgia trigeminal izquierda, mala respuesta farmacológica y que una resonancia muestra conflicto quinto SUCA. Yo me equivoqué ahí por si acaso, ¿ah? Primero la posición y las incisiones, como ya revisamos bien con el doctor Insunza, existe una serie de incisiones. En general la lineal no es muy utilizada, da un espacio pequeño, se prefiere harto la incisión tipo C que se ven anaranjados y como bien describen la literatura, sobre todo los equipos asiáticos, japoneses, chinos, utilizan mucho la incisión tipo palo de hockey, como le decimos acá, que permite una disección ósea y una preservación muscular, una disección un poco más ordenada. La posición preferida el park bench, ahí después nosotros reposicionamos un poco el brazo, pero esa es la posición más o menos adecuada con la tracción del hombro. Buscamos el asterion para hacer primero el trépano inicial que nos permite localizar la unión transverso sigmoide. La segunda imagen es la que representa la imagen final de la craneotomía, donde se ve bien la unión transverso sigmoide precisamente con la vena emisaria también que fue coagulada. Más abajo hacia la izquierda vemos luego de la disección aracnoidal, donde se puede ver la disección, la visión microquirúrgica que nosotros obtenemos en el tubérculo supramental y al fondo el nervio trigémino. Posteriormente, la imagen de al lado se ve el conflicto arterial al fondo en contacto directo con el nervio trigémino, que es lo que se ve acá. Esta es una vena también que se encontraba sobre el nervio, es un claro conflicto vascular venoso. Recordar que los conflictos venosos habitualmente tienen menor respuesta desde el punto de vista quirúrgico. Y la última es la imagen quirúrgica final en donde se dejó un teflón tipo Boretex entre la imagen de la arteria y el nervio que se encuentra en este espacio. El segundo caso es un caso masculino, 67 años, con una historia de 3 años de hemiparesia facial, hemipoestesia facial e hipoacusia. Por ende, se hizo una resonancia que muestra una lesión del ángulo pontocerebeloso que invade además la región petrosa y la región de la fosa media craneal. Para los residentes, recordar, un paciente que debuta con una hemiparesia y muestra una lesión del ángulo, muy probablemente es un schwannoma facial más que un schwannoma vestibular. Precisamente lo que tenía el paciente.
Nosotros vamos a ver aquí en el video, en la lesión que presentaba el paciente, ¿cierto? Que se centra en el ángulo, pero invade también la región petrosa y la fosa media. Ese no es el tiempo. Lo que se realizó entonces fue una resección por un acceso pre-retrosigmoideo con una reconstrucción del nervio facial con un injerto del nervio occipital retroauricular, o sea, el nervio retroauricular mayor. De nuevo, revisar un poco la incisión. Esto básicamente es para que los residentes vean también cuáles son las referencias anatómicas importantes dentro de la preparación preparatoria desde la zona cutánea y la zona ósea. Es relevante esta parte, este momento de la cirugía, es tan relevante como el proceso microquirúrgico. Esto genera que la cirugía sea bien llevada. Entonces vemos una serie de referencias anatómicas, el tip de la mastoide, obviamente, el surco del digástrico, la típica línea que permite, como se describe mucho en la literatura, trazar una línea entre la raíz del zigoma y el ilion que nos permite más o menos localizar dónde va a estar el seno transverso. Se realizó una incisión arciforme en C, un poco más grande, ustedes verán, porque claro, este es un acceso pre-retrosigmoideo que necesita exposición de la zona temporal un poco más amplia. Esta es la imagen inicial ósea en donde podemos ver claramente la referencia del asterion. Esto sería mastoide, surco del digástrico, la escama temporal, ¿cierto? La región temporal y parietal acá. Finalmente, otra zona en donde se ve la crenotomía occipital y una referencia para ver cuál es el fresado supratentorial y presigmoideo que vamos a realizar. Finalmente está la imagen final, esta es la imagen final de referencia para que ustedes puedan revisar, en donde se ve claramente la región retrosigmoidea expuesta para que vean la referencia, el seno sigmoide en su unión con el seno transverso y hacia acá vamos a encontrar el seno petroso superior. Esta es la región del fresado presigmoideo y el fresado mastoideo, ¿cierto? Donde al fondo ya se nos permite ver estructura tumoral que estaba invadiendo la región petrosa y la fosa media. Esto solo para que lo tengan como referencia anatómica y puedan evaluar bien cuáles son las estructuras que ustedes van a ver antes de iniciar el proceso microquirúrgico. Posteriormente vamos a presentar un caso ya un poco más entrando en terreno de una paciente femenina de 48 años. Ella tenía una historia de neurofibromatosis tipo 2, una familia famosa acá dentro de nuestro centro. Es toda una familia con neurofibromatosis, se han operado varios de esos familiares. Ella era uno de ellos que debutó con una hipoacusia que terminó siendo un schwannoma de ángulo postocerebeloso bilateral que se mantenía en seguimiento imagenológico. Debutó, o sea, posteriormente evolucionó con una hidrocefalia que fue derivada y sigue evolucionando con anacusia bilateral. En una resonancia de 2025 se mostró un crecimiento, una progresión del schwannoma izquierdo con ya efecto de masa y deformación de los ventrículos en donde podemos ver en las imágenes preoperatorias, entonces, em, y lo que se realizó es un acceso retroximoideo izquierdo para exéresis tumoral. Entonces, a continuación, vamos a ver un video. ¿Cómo se hace acá? Ahí vamos. Entonces, esto es para la apertura dural. Ustedes están viendo la craniotomía habitual. ¿Cierto? Procedemos a la liberación de la cisterna. Esto es un paso importante, como ya se declaró previamente. Entonces, nosotros buscamos acceder a la cisterna, fundamentalmente a la cisterna del ángulo, vaciamos el líquido, lo que nos permite una relajación tranquila del cerebelo, liberamos la estructura, todo el parénquima adherido, la adherencia de aracnoidales, bien gentilmente y cautelosamente. ¿Cierto? Y vamos identificando, aquí ya identificamos el polo superior. Ustedes pueden identificar el tubérculo suprameatal y por ende este sería el quinto nervio. Nosotros vamos liberando las adherencias para poder liberar estructura y así proceder a la exéresis tumoral de manera más gentil. Entonces, del ángulo superior pasamos ya directamente a la exéresis tumoral, la típica exéresis con bipolar, aspiración ultrasónica, en donde se va coagulando el tejido tumoral del borde para poder irlo achicando. Luego procedemos a la descompresión interna, que siempre ayuda. Vamos a buscar el polo inferior, que es un poco más crítico. Aquí nos encontramos con los pares bajos y recordar siempre a los residentes que si nos encontramos con los pares bajos, como ya mencionó el doctor Galvez, hay que tener cuidado con la pica que se va a encontrar. Una referencia para los pares bajos también es la aparición del plexo coroido para que lo recuerden. Todas esas referencias anatómicas son relevantes para el proceso quirúrgico. Vamos liberando estructuras, haciendo la descompresión para la liberación. Se pueden ver claramente las líneas de Tubinga que nos van a indicar el inicio del poro acústico. Se reseca la dura madre para dar paso al fresado.
el tumor no permitía ver bien esta estructura. Entonces, las líneas de Tübingen son una referencia fundamental para proceder al fresaje del poro. Se realiza el fresaje, este fresaje puede ser importante, no permite llegar al fondo, este acceso, francamente, a fresar completamente el poro, pero una gran porción lo que nos permite retirar los restos intracanaliculares de tumor y una exéresis macroscópica mucho más completa. Vamos retirando los restos tumorales dentro del conducto auditivo, se ve el contenido del conducto auditivo interno, ¿cierto? El complejo séptimo octavo. Se va viendo acá que el nervio facial está bastante comprometido por el tumor, está bastante elongado, se ve aplanado. Aquí ustedes lo ven claramente y en un punto se nota que finalmente el nervio está seccionado por la invasión tumoral. Nosotros finalmente procedemos a la liberación del tronco, buscamos el origen aparente del séptimo, se realiza la exéresis, tronco encefálico aquí en el fondo, buscamos el cabo del nervio facial, buscamos nuestro otro cabo y mi maestro realiza la neurorrafia con con un nylon 9-0, ¿cierto? Una neurorrafia primaria, ya que tenemos ambos cabos presentes, se realiza la neurorrafia y posteriormente el sello con goma de fibrina, el Veriplas, que se denomina acá en Chile. La imagen posoperatoria entonces muestra una resección bastante adecuada. La resección tumoral, ahí se ve el encasillamiento troncal, ¿cierto? Con la liberación del tronco encéfalo del componente tumoral. El paciente evolucionó en muy buena manera, parece hacia el House-Bragman 3, se manejó con tarsorrafia. Finalmente, un caso emblemático para nosotros para dar más paso a la discusión y la controversia. Este es un paciente de 30 años, actualmente tiene 32. Él debutó con una neuropatía craneal múltiple, diplopia, vértigo, hipostesia facial, varias sintomatologías y se mostró en la neuroimagen se mostraron lesiones neoplásicas del ángulo bilateral, una que era sugerente de schwannoma trigeminal a la derecha y una sugerente de schwannoma vestibular a izquierda. Posteriormente evoluciona con síndrome de hipertensión endocraniana, que la tomografía revela dilatación ventricular. Por ende, se realizó una derivativa por derecha y volvió a consultar en el servicio de urgencia por cefalea, compromiso de conciencia, visión borrosa, por lo que se ingresa finalmente para allá la exéresis tumoral de manera definitiva. Ahora, esta exéresis tumoral, ustedes van a ver la imagen acá, preoperatoria, esta exéresis tumoral se realizó a través de una resección por mi plata derecho para exéresis bilateral de los tumores, ¿ya? Esto es un acceso mínimamente invasivo a través de una craneotomía aterional y a través de este acceso se pudo realizar la exéresis bilateral con resección satisfactoria, completa, como se ve en la imagen, y el paciente actualmente en Glasgow 15 solo con una paresia facial que desarrolló una úlcera corneal manejada con tarsorrafia definitiva por oftalmología. Así que finalmente, ya para las conclusiones y las discusiones del caso, para los residentes tener presente, este es un acceso fundamental para el neurocirujano general. Da espacio para manejar una serie de amplias patologías, como explicó el doctor Fernández. En este tipo de acceso, en la planificación preparatoria, desde el posicionamiento de los pacientes en adelante, la preparación cutánea ósea de los landmarks, de las marcas óseas y cutáneas, es importante para poder desarrollar un buen acceso. Es fundamental la preparación microquirúrgica. Recordemos que una de las características de esto que estamos tratando ahora es que estamos trabajando en un espacio bien reducido en donde hay una serie de múltiples estructuras neurovasculares de relevancia, desde troncoencéfalo hasta pares craneales, pasando por todo lo que es anatomía vascular. Por ende, en este pequeño espacio, la neuroanatomía aplicada se hace fundamental, como también explicó el doctor Gales, porque existe una serie de referencias que nosotros podemos encontrar. El quinto se puede encontrar al lado del azúcar. Nosotros cuando vayamos a buscar el complejo séptimo octavo,
vamos a ver la AICA. En relación al flóculo también lo podemos encontrar, y en la zona más baja vamos a encontrar los pares bajos junto con la pica, y habitualmente como referencia el plexo coroideo. Finalmente, dentro de las controversias, todo lo que tiene que ver con las elecciones personales, el tamaño de la carenotomía, los posicionamientos, el tipo de incisión y fundamentalmente cómo vamos a abordar la exéresis tumoral a través de distintos accesos para la región pontocerebelosa. Así que con eso, sin más preámbulos, vamos a dar paso también a la discusión por parte de los expertos. Eso. Bueno, muchas gracias a los médicos residentes por su excelente presentación. A continuación vamos a dar participación a la opinión de los expertos. Contamos el día de hoy con el doctor José Luis Navarro Olvera, y posteriormente, aprovechando que el doctor Jorge Mura se encuentra también en línea, de antemano queríamos agradecer su presencia y posteriormente si nos pudiera compartir algún tipo de comentario y su perspectiva sobre el tema. Pues buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación por parte de todo el comité, doctor Guerrero. Felicitarlos al Instituto Asenjo por fenomenales presentaciones, desde la anatomía hasta la serie de casos que han mostrado para todo el auditorio. Quiero decirles que acá en el General de México tenemos también herencia de ustedes. Por acá teníamos un maestro que se formó hace muchos años por allá, ¿sí? Y la doctora Asenjo, por acá también conocida con las esotomías, ¿no? Entonces es interesante compartir estas vivencias. Felicitarlos, por supuesto, y más que nada, yo creo que el objetivo es compartir experiencias. Sobre todo, vale la pena mencionar cuando no nos va bien, por alguna mala posición, por alguna mala selección del paciente. Y creo que es lo que deja más enseñanza. Siempre les digo acá a los residentes, ya tenemos un rato formando residentes, y les digo que de la manera en que mejor aprende uno es cuando algo no salió como deseábamos. Es cuando más nos ponemos a analizar. Tengo unas diapositivas ahí, ojalá que se pudieran compartir porque me parece que van enfocadas a 5 puntos clave. No sé por qué no me permite compartir. Ahí se las compartí al doctor Guerrero, si no, si me hacen favor. No me deja, a ver si ya. Si no, o lo pudieran habilitar, o si las tienen por ahí ya, si me hacen favor de mostrarlas. Creo que lo más importante es en las escuelas, nuestra formación depende mucho de lo que hayan aprendido nuestros Ya, profesores. Nosotros hemos, ya se están gracias, transmitiendo. gracias, sí, ya creo que ya se observa. La formación que tenemos acá en el Hospital General de México es de gente que se formó con Popen, gente que se formó, platicamos ahí incluso alguien en Chile, gente que se fue a John Hopkins, el maestro Francisco Velasco Campos. Entonces, al inicio a mí me tocó la formación en la que el posicionamiento era en semisentado. Todo ángulo, tumoral o no tumoral, lo metíamos en semisentado. Seguramente muchos de ustedes han posicionado a un paciente así y se han dado cuenta que tan solo la incisión, la craneotomía, es muy cansado para el neurocirujano. La posición que adquiere los hombros, las manos por arriba del hombro, genera un poco de cansancio. Además que, aunque sea el abordaje microquirúrgico, pues la distancia te dificulta un poquito. En nuestra institución, hace mucho tiempo, preferimos abordar el ángulo pontocerebeloso, sin duda alguna, por un retrosigmoideo. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor? El enfoque actual de lo que yo quisiera compartirles va encaminado a estos puntos. Desde la craneotomía, la craniometría es importante que el residente lo conozca, por cierto. A veces ni siquiera conocen dónde está el asterion, ¿no? Y eso es muy importante que se tenga en mente. Lo que mencionaron ustedes es muy interesante y relevante. Desde mi punto de vista, todo paciente, además de su resonancia, hay que hacer una tomografía de cráneo, sobre todo pensando en el hueso. Seguramente les ha tocado que hay fosas posteriores muy pequeñas. Y a mí me ha tocado en lo personal que cuando dejamos el abordaje, a veces ese trépano, que consideran que lo pone en el asterion, queda arriba, supratentorial. Entonces abres la dura madre y resulta que no hay folias. Y te vuelves en un conflicto terrible. Eso ha pasado a todos. Quien diga eso no lo he visto, una vez un profesor me dijo, te hace falta operar mucho más. Me ha tocado verlo.
Desde la craniometría es importante que el alumno considere, el residente y el médico adscrito, los puntos claves, pero no dejarse llevar solo por eso. Como bien lo mencionaba ya en artículos que hablan de los puntos craniométricos y su referencia interna, y a veces no son tan confiables, pero hay que tener las herramientas para resolverlo. Conocimiento pleno de la anatomía del ángulo pontocerebeloso, como la mostraron muy bien. Ustedes saben que 10 de los 12 nervios craneales emergen justamente en esta región. Imagínense, 10 de los 12. Pero lo más importante es el tallo cerebral, esa estructura donde a veces nos preguntamos por qué nuestro paciente no despierta, a pesar de que técnicamente hicimos todo fenomenal, pero a veces algunas arterias penetrantes al tallo que se comparten con el tumor las coagulamos de manera incidental y el paciente no despierta. Pero además, ustedes saben que los criterios de Milán hablan de que las cirugías cerebrales tienen 5 puntos relevantes de complejidad. Cuando es una lesión en la fosa posterior, automáticamente damos 2 puntos, solamente porque es fosa posterior. Eso conlleva un mayor reto, por supuesto, sobre todo el espacio piramidal que manejamos. La otra es muy importante tener en mente la selección y conocimiento de cada paciente. Aunque nosotros enfrentamos patologías muy parecidas, que a veces yo les digo a los pacientes, no digas, en la cama 3 hay un schwannoma vestibular COS3, COS4, porque es un paciente de nombre tal. Aunque tenga ese mismo tamaño, con esa misma localización, incluso ustedes se van a dar cuenta que la respuesta al tratamiento técnicamente, aunque haya sido el mismo, varía de paciente en paciente. Es algo que se sale de nuestro control. Precisamente comentábamos de la indicación. Hay que saber cuándo hacer el abordaje retrosigmoideo. No todos los pacientes son candidatos a un retrosigmoideo. Es importante, y lo mencionaron muy bien en la presentación, a veces hay que hacer abordajes combinados. Por ahí estuvimos un rato con el profesor Evandro, hace ya unos años, cuando todavía están en su potencial, y mencionaba que el objetivo de una cirugía no va encaminado a si quito poco hueso o quito mucho hueso. Para él, la mínima invasión era que el paciente saliera igual o mejor de como entró, no que si quité hueso no lo quite. Y eso creo que es importante. Patologías grandes, sobre todo ángulo tumoral, desde mi punto de vista, de los recientes siempre les enseño, tenemos que hacer craniotomías amplias. Ya si decides dejar sin hueso o poner otra vez el hueso o hacer cranioplastía, dependerá de cada quien. La posición es muy importante y eso creo que pasamos la que sigue, por favor. Creo que es ahí donde me interesa platicarlo. Este es un artículo que publicamos hace un tiempo, después les paso al final la referencia. A veces cometemos el error de que en el cabezal, la parte posterior, lo metemos en nuestro ángulo de visión. Y les ha tocado que a veces estamos con el microscopio batallando porque las manos quedan rozando justamente en ese punto de fijación. Eso quiere decir que no es correcto. La otra, dependerá de qué hagamos. Si vamos al complejo cerebroso superior, medio inferior, yo siempre les digo a los pacientes, vamos al complejo cerebroso superior, una descompresión microvascular trigémino, dale un poquito 10 grados sabiendo el piso y dale 10 grados de deflexión. ¿Cuál es el objetivo? Tener una mayor precisión hacia la vista al complejo cerebroso superior. Si voy al complejo cerebroso medio, prácticamente lo dejo neutro, incluso sin mirar al piso, esos 10 grados, y si vamos al complejo inferior, lo dejo muy parecido. Es importante eso porque a veces nosotros mismos nos escondemos la lesión que vamos a tratar o incluso si es el complejo cerebroso. Y a veces podemos jugar con la mesa de operaciones, dando side a la derecha o a la izquierda, pero me parece que no hay necesidad si desde el inicio hacemos una posición correcta. La protección de las salientes óseas que ustedes mencionaron muy bien, creo que es importante y de lo más relevante. Sale el paciente con una paresia del brazo por el tiempo de cirugía. Normalmente el ángulo a veces nos lleva 4, 6, 8 horas de cirugía y creemos que es por el procedimiento y fue la mala posición. La que sigue, por favor. La otra, la incisión. Creo que cada quien manejará lo que mejor le ha dado resultado, como ustedes lo mencionan muy bien. Nosotros acá estamos acostumbrados a hacer 2 tipos de incisiones, o en C o lineales. Lineales, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, el cierre es mucho más rápido, pero además es más hermético. Y el riesgo de necrosis en una incisión lineal es menor que si hacemos incisiones en palo de hockey o incluso en C. Pero dependerá, si tú sabes que vas a necesitar probablemente una plastía dural, entonces vale la pena hacer en C. La otra cosa, lo que mencionan muy bien, es el asterión. El asterión es todo un proceso que tenemos que, como desde residentes, acostumbrarnos a ver constante, pero no confiarnos. Me ha tocado a veces, como les platicaba, que el trépano se pone donde teóricamente abajito del asterión y resulta que el seno transverso hacia el sigmoideo quedaron en otro sitio que no era el esperado.
hay que corregir, por supuesto. Hay que tener las herramientas para resolverlo. La forma de hacer el trépano dependerá. A veces acá teníamos la escuela que hiciera descompresión microvascular, colocábamos un trépano pequeño, pasamos la siguiente diapositiva, por favor, y manejábamos una apertura dural pequeña. Por supuesto, es ángulo no tumoral y creo que el objetivo es muy diferente al ángulo tumoral. En la actualidad hemos modificado, antes hacíamos una apertura como se ve en la imagen E, casi en una B con base hacia el seno. En la actualidad hacemos o prefiero hacer una incisión dural tipo C, más cerca de los senos. Me parece que me ha facilitado mucho más la retracción. Y la que sigue, por favor. Lo más importante aquí es que a veces en la experiencia que vamos adquiriendo, desde que hacemos el abordaje, nos podemos encontrar a la arteria occipital o la auricular posterior y nos asustamos porque decimos, híjole, ya le pega la vertebral al segmento B3. ¿Y no? Afortunadamente es una arteria que podemos a veces, me ha tocado coagular, por supuesto, como a muchos de ustedes les ha sucedido. Otro evento importante es cuando tenemos la vena emisaria mastoidea, justamente puede tener un sangrado y solo se controla con un poquito de cera para hueso, ¿no? En la craneotomía es muy importante. La dirección de la craneotomía creo que tiene relevancia mencionarlo, sobre todo porque hay muchos residentes conectados y eso es muy bueno. No me gusta a mí que se haga el primer corte pegado al seno. Jamás. Siempre les pido a los residentes que hagan el corte hacia la parte más medial y de ahí regresen. Y si en algún momento sienten que el craneotomo se atora, creo que es mejor drilar un poquito un componente, porque he tenido momentos en los cuales en ese corte final se desgarra todo el seno sigmoideo y te ponen aprietos, sobre todo si es una paciente que tiene patología no tumoral, una descompresión microvascular, que es algo que no va a matar al paciente, y que se muera porque desgarraste el seno sigmoideo o el seno transverso. Recomendación que hacer ahí, porque ya nos ha sucedido, lo que hacemos es tomamos músculo, hacemos unos orificios en el hueso que queda pegado hacia el seno y ese músculo y la parte de la dura lo fijamos completamente en puntos continuos. Es importante que ese tema tenga en mente, sobre todo en la formación de residentes, porque es algo que nos va a suceder y no le sucede nada más al que no lo opera o el que no hace cirugías. Esa es la verdad. Ustedes todos debemos estar familiarizados en cómo resolver una complicación de un abordaje de este tipo. Y para finalizar, creo que es muy importante, creo yo, contemplar que entre más tiempo te lleves en drenar las cisternas del ángulo pontocerebeloso, esa es la tasa de éxito. A veces uno de entrada empieza a ver parte del tumor en un schwannoma, un meningioma, y quiere empezar a ir por él. Yo siempre le digo a los pacientes, espera, sigue las cisternas, drena todo lo que se pueda, libera todo, porque eso nos va a dar la pauta de tener un mejor control de las estructuras neurovasculares. En mi conclusión, y quiero felicitarlos nuevamente, fenomenales casos que han presentado, es padrísimo compartir experiencias. Para finalizar, les quiero decir justamente algo que se mencionó, cada paciente es diferente aún teniendo la misma patología. Cada patología requiere una planificación diferente, aunque sea un schwannoma, como dicen, COS3, COS4. Aunque realicemos técnicamente lo mismo, a veces los resultados pueden ser diferentes y eso no debe de generar una tensión en la formación como residentes. Son cosas esperadas. No quiero decir que nos acostumbremos a hacer eso, por supuesto. Yo siempre les digo a mis residentes, yo no estoy acostumbrado a que a los pacientes les vaya mal, pero es importante superar la frustración, ¿no? Creo que es un mensaje importante. Y por supuesto, tenerlo en mente y verlo así. Cada paciente significa un reto y cada reto nos da experiencia. Es importante tenerlo en mente y nuevamente los felicito, doctor Guerrero, muchas gracias por la invitación y esperemos que sigan continuando con este gran éxito y esta gran audiencia. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Navarro. Muy interesante. Obviamente dejamos abierto para preguntas, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad. Yo vi al doctor Jorge Mura, no sé si anda por ahí. Aquí estoy. Doctor, un gusto y un honor que nos esté acompañando. Realmente para nosotros es una sorpresa de haber sabido, le hubiéramos preparado un tiempo, pero muy importante que en unos minutos nos dé su experiencia de
una estructura anatómica que, como ya se ha comentado, es un reto para todos. Mm. Entonces, profesor, adelante, es un honor para Latinoamérica tenerlo siempre. Muchas gracias por sus palabras, profesor. Bueno, para comenzar quiero partir felicitando a los residentes que hablaron. Nosotros nos vemos todos los días con ellos, así que muchas veces uno no, el trabajo asistencial lo consume, ¿no? Entonces no tiene muchas posibilidades de poder ver a un residente haciendo un trabajo académico. Es muy importante no solamente la operación como un acto manual, sino que también tratar de siempre llevarlo al mismo paralelo con la ciencia en la cual nos basamos para hacer nuestro procedimiento. Así que yo los felicito por eso. Lo segundo es que hoy día es 11 de febrero y se cumplen 5 años de que falleció el doctor Evandro. Él falleció el 11 de febrero de 2021 por una esclerosis lateral amiotrófica. Y es una bonita manera de hacer un homenaje a él, justamente con la gente joven, con los residentes, de aprender la neuroanatomía, que para él era tan importante y una de las cosas que me quedó muy grabada cuando hice el fellow con él hace muchísimos años, ya casi 30 años, que la neuroanatomía, ¿no es cierto?, junto con la microcirugía, es lo que nos permite obtener buenos resultados. Quiero comentar algunas cosas que se dijeron y que creo que es muy importante para ir viendo, diría yo, enfrentarnos al siglo XXI. Yo soy un neurocirujano del siglo XX, porque partí en la neurocirugía el año 95, así que soy del siglo pasado, aunque parezca extraño, pero es así. Por lo tanto, los neurocirujanos del siglo XXI, que son los niños que están ahora, son residentes, que son más jóvenes, eh, ellos han tenido la suerte de tener una cantidad de información impresionante. Tener toda la neuroanatomía, ¿no es cierto?, en internet, tener la Rotom Collection, tener un acceso a la información mucho más fluida. Pero probablemente nosotros que somos más viejos tuvimos un acceso mayor a los pacientes, un acceso mayor a poder hacer, un acceso mayor ¿no es cierto?, con menos acceso a los conocimientos, poder hacer más cosas. Por lo tanto, siempre la vida nos habla de un equilibrio y ese equilibrio es lo importante tratar de mantener. Para la gente joven uno tiene que, las cosas rápidas y apuradas nunca son buenas. Lo habló el colega que hablaste ahora recién en la última presentación, que lo felicito, que hay que tomarse un tiempo, siempre. Siempre todo tiene su tiempo. Tanto en la cirugía misma, por ejemplo, demorarse en abrir la cisterna. Si no le apunté al ángulo entre sigmoide y el transverso, bueno, comeré más hueso, haré un fresaje mejor, expondré la vena emisaria mastoidea, me preocuparé de tener el mejor acceso posible para el paciente, que fue lo que hablamos hoy día. Y así también el tiempo que uno tiene, cuando uno es residente primero, no puede pretender operar un schwannoma vestibular, tiene que estudiar anatomía, tratar de hacer una buena sutura de la piel, tratar de cerrar la dura madre, ir haciendo las cosas que uno tiene que hacer por su nivel. Y uno con los años va evolucionando. Algunos están llamados a ser buenos para la columna, otros van a ser buenos para tumores supratentoriales, otros para tumores infratentoriales, pero siempre hay que tener la filosofía de estudiar mucho neuroanatomía, de revisar la literatura y de respetar la experiencia. Cuando uno es más joven, siempre tiene los conocimientos más frescos, ¿no? Sabe los últimos papers, ¿no es cierto? Y los conceptos más modernos, pero la experiencia que tienen los neurocirujanos mayores es algo que no se puede nunca obviar. Yo lo digo porque cuando era más joven tenía esos vicios, ¿no? De cuando yo ahora soy viejo, pues, entonces cuando yo veía a un neurocirujano más viejo, decía, ¿qué vas a ver si yo no sé los últimos papers, no sé qué? Bueno, pero el neurocirujano más viejo ha operado. Se ha visto con el seno sigmoide reventado, ¿no es cierto? Se ha visto con la AICA sangrando, se ha visto con la vertebral cortada por un tijeretazo, ¿no es cierto? Y sangrando en forma masiva, etcétera. Todos los problemas que uno tiene en la fosa posterior, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy día. Entonces, muy importante eso. Y las actividades parten por lo que estamos haciendo hoy día. O sea, juntarse a compartir experiencia en los diferentes niveles, desde el residente primero hasta el neurocirujano que tenga más experiencia, y cada uno comparte en este momento lo que pueda aportar. Yo creo que eso muy relevante y es algo que nunca se tiene que perder. O sea, las actividades académicas son fundamentales. Y más allá de leer, ¿no? Uno puede leer
muchos papers, uno puede revisar literatura, ver muchos videos, pero esto de compartir entre nosotros y poder justamente intercambiar la experiencia y la cirugía y lo que uno le ha tocado vivir yo creo que lo más relevante. Y por lo tanto, yo le doy mucho valor a esta actividad y siempre voy a estar presente cuando pueda, ¿no es cierto?, para poder promocionar todo lo que sea la formación de la gente más joven. Muchas gracias, profesor Mura. Aprovechar una pregunta que acá hay y ahorita otra pregunta al doctor Navarro. Doctor Mura, ¿cuál considera la complicación más subestimada en cirugía del ángulo pontocerebeloso? ¿Y cómo usted propondría, pues, prevenirla? En su experiencia, muchos años de enfrentarse, a veces como que nos sentimos confiados. Cuéntanos. Creo que lo principal que se ha dicho que también es que pensar que porque un acceso, principalmente el retrosigmoideo, que es el acceso más utilizado en fosa posterior, que vendría a ser como el paralelo de la terional, ¿no? En supratentorial, como mirarlo en menos. Creo que cada paso es muy importante. O sea, cada paso, la incisión, la posición del paciente, cómo va a poner el Mayfield, que no me quede el Mayfield molestando, que quede firme, que no se vaya a soltar, que quede bien el retorno venoso, que el paciente, el hombro no me vaya a molestar, que marquemos bien la piel, que marquemos la piel y que no me vaya a quedar corto el acceso. O sea, en un tumor grande, sobre todo, que no me vaya a quedar corto, porque si me quedo corto estoy frito. Y mucha gente, y ahí quiero llamar al doctor Navarro, ¿no? Que habló antes, que él dijo una cosa muy importante. La mínima invasión tiene que ver, creo yo, y la mejor manera de pensarla es que nos quede lo que nosotros estamos haciendo a la medida del paciente. Eso es mínima invasión. Que sea el acceso exacto que necesita el paciente para la patología de ese paciente y para tener un buen resultado en ese paciente. Por lo tanto, puede ser un acceso chiquitito, puede ser un acceso mediano, puede ser un acceso gigante, pero va a ser lo que necesita ese paciente. Y el arte del neurocirujano es poder encontrar lo que precisa cada paciente en particular. Por lo tanto, cada paciente es diferente. Lo que más se subestima, diría yo, en una cirugía es justamente el acceso, que se refiere a la apertura y al cierre, porque todos quieren la parte subdural, que es ir a disecar los nervios, las arterias, sacar el tumor, todos quieren esa parte. Por lo tanto, lo que más se subestima es primero hacer un acceso sin romper el seno sigmoide transverso en la vena emisaria. Yo lo que más he visto es lesiones de la vena emisaria mastoidea y cuando le ponen, y lo otro que hay que tener mucho cuidado cuando son venas emisarias grandes, el uso de la famosa cera de hueso, porque he visto cera metida dentro del sigmoide, porque le ponen y le ponen y le ponen, porque está sangrando, ¿no es cierto? Y quieren que pare. Eso es muy importante que lo hagan en forma razonable. Y lo segundo es cuando uno está cerrando el cierre dural. El cierre dural en fosa posterior tiene que ser hermético, porque yo le puedo poner a la mastoide cera, le puedo poner grasa, le puedo poner músculo, pero si mi cierre dural es malo, el paciente me va a hacer una fístula igual por la faringe, pasando para trompa de Eustaquio. Yo creo que es muy importante eso. Por lo tanto, el selle que yo voy a hacer no es, yo lo quiero decir de la siguiente manera: si uno va a dejar un residente de segundo cerrando, de primero cerrando un schwannoma vestibular, tiene que estar acompañado por un residente más viejo, un fellow o un adjunto, ¿no es cierto? Porque yo he visto mucho eso. No, que cierra el becado, nosotros decimos becado al residente. Que cierra el becado. Y resulta que el becado no le han enseñado. Entonces el becado cierra, pero él no sabe. Y no le va a decir a uno que no sabe, porque cuando uno es residente, nunca va a decir que no sabe, porque uno quiere quedar bien con el adjunto, ¿no? Entonces, es muy importante si uno va a hacer un tipo de cirugía que sea un apadrinamiento, ¿ya? Yo sé que a uno le pasa eso, que se cansa, ¿no es cierto? Yo como neurocirujano quiero llegar a la pura parte donde va a sacar el tumor, pues no quiero saber del cierre ni de la apertura. Bueno, pues yo me he preocupado durante 25 años de formar gente que hace el acceso y el cierre, y nosotros, y eso se lo aprendí mucho al doctor Evandro, que en la cirugía tiene tres partes: el acceso, el tiempo subdural y el cierre. Son tan importantes los tres, porque usted puede hacer una exéresis linda de un schwannoma, preservar el facial perfecto, con un potencial de 0,1, dejar todo hermoso, pero si el paciente es una fístula líquida, una meningitis y se muere, se perdió todo. Entonces no existe enemigo pequeño, hay que hacer todo como que fuera lo más importante, filosofía japonesa,
que el punto de la piel sea tan importante como el schwannoma, por ejemplo, del epidermoide, del meningioma, o el llaneta, lo que usted quiera tratar en lo que estamos hablando hoy. Muchas gracias, profesor Mura. Qué importante. Ahora ya para terminar por tiempo, doctor Navarro, ¿qué parámetros intraoperatorios del monitoreo del séptimo nervio le obligan a modificar la resección en tiempo real? Sí, yo creo que esa pregunta es muy interesante. Algo que me faltó comentarles es que siempre fosa posterior, no solamente hay que evaluar nervios craneales, sino hay que evaluar vías largas. A veces justamente nosotros creemos que solamente hay que estar en espera de lo que nos dice el neurofisiólogo, donde se abate un potencial, ¿no? Nos dice, ¿saben qué? Ya hay un retardo en la conducción. Doctor Navarro, deténganse, ¿no? Eh, Tengo una lentitud en la conducción del nervio facial sobre todo. Creo que es importante tener en cuenta lo que nos expresa el neurofisiólogo, que a veces demeritamos su actividad en quirófano y creemos que su parte no es tan relevante. En esta fase donde el neurofisiólogo nos otorga datos muy importantes, que nos dice, tengo un enlentecimiento, el potencial se está abatiendo, lo que hacemos es detenernos, irrigar, ¿no? Incluso con agua tibia, es lo opuesto en la cirugía con paciente despierto, si no es una irrigación, porque a veces hay un pequeño espasmo y con eso prácticamente se resuelve. Honestamente, si en algún momento yo sigo manipulando y hay un cambio importante y constante, prefiero dejar ese componente tumoral que llevar el paciente a una afección del facial que lo deje con una secuela importante. Muy bien, pues tenemos que agradecer importantemente al todo el Instituto Asenjo, que evidentemente nos ha expresado el tema de ángulo pontocereloso pues, muy amigable. Yo creo que cada uno de los residentes se merecen un gran aplauso porque lo hicieron muy bien, agradeciendo al doctor Galvez, al doctor Fernández, al doctor Insulza, al doctor Peña y obviamente al doctor Jorge Mura por hacernos el favor de darnos su opinión valiosísima para todos y su gran experiencia, y al profesor invitado, el doctor José Luis Navarro, que evidentemente nos deleitó con sus experiencias y obviamente con los grandes maestros acá en la experiencia mexicana. Yo creo que estos tipos de webinar deben de ser muy, muy interesantes para todos, sobre todo el seguimiento que se le haga de parte de los residentes, porque es una plataforma para que el residente exprese su conocimiento, insisto, desde etapas tempranas. Acá tiene oportunidad el R1, el R2, el R3, el R4 para expresar y obviamente qué importante el conocimiento anatómico. Yo los felicito, nos vamos felices. La Federación Latinoamericana, con la presidencia del doctor Centeno, se ha preocupado mucho en esa parte y obviamente es una labor de parte de su servidor engrandecerlas. Vamos a tener un congreso en Puerto Vallarta. Me gustaría que nos acompañaran los residentes. Estos congresos son para ustedes. Envíen sus trabajos, vénganos a presentar, vénganos a deleitar. Ojalá el doctor Mura estuviera con nosotros, el doctor Navarro es obvio que va a estar con nosotros acompañándonos y obviamente la experiencia de todos hace que la neurocirugía latinoamericana crezca día a día. Entonces, en marzo 28, 29 y 30 se va a hablar de un tema básico como son los abordajes, no solamente a nivel de retromasturales, sino en todas las fosas anterior, media y posterior. Entonces, pues están cordialmente invitados, anótenlo en sus agendas, van a haber muy buenos premios. Y también estamos programando un Neurobol de conocimientos que lo vamos a hacer en Panamá, donde esperemos la participación de todos los servicios latinoamericanos. Esto es con el fin de fomentar el conocimiento, estimular al residente en leer y en leer. Insisto, vamos a tener varios y muy reconocidos premios. Entonces, jóvenes, está abierto acá el capítulo de neurocirugía de residentes
para que ustedes expongan y obviamente compartan sus conocimientos. Reiterar el agradecimiento al doctor Berrio, que es el presidente latinoamericano de residentes. De parte acá de México, el doctor Noé también es otra de los líderes residentes y obviamente está abierto para todos aquellos que tengan un interés. Entonces, muchas gracias, los felicito y nos vemos muy pronto. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. Muchas hasta luego. gracias.